Viene por aquí Beatriz Acosta, la tengo sentada a mi derecha, integrante de, PIT-CNT, integrante de la Comisión de Tercerizados del PIT-CNT. A quien la saludamos, le demos los muy buenos días. Estuvo saboreando un exquisito mate. Sí, por supuesto. Humilde, pero exquisito. Muy rico, muy rico. Buenos días, y muchas gracias por el espacio. Bueno, como bien dijiste, pertenezco a la Comisión de Trabajo Tercerizado del PIT-CNT, donde todos los sindicatos que tienen trabajadores contratados bajo esta modalidad, nos reunimos desde hace ya unos cuantos años. ¿Cuánto hace que está conformada esta comisión de trabajo tercerizado en el PIT-CNT? Esta comisión 5 años. 5 años. 5 años. Bueno, es una comisión que viene trabajando duro. Hemos elaborado un proyecto de ley, que de eso te puede hablar mejor te puede hablar Luis, seguramente después te va a plantear en el tema del proyecto. Es un proyecto ambicioso hecho por trabajadores. Allí nos reunimos de forma quincenal, todos los sindicatos en representación, que tienen esa preocupación. Sería un tema para abordar en general, ¿no? Pero bueno, de a poquito se van sumando sindicatos y bueno, allí tratamos lo que es la problemática tanto a nivel público como privado. Ahí estamos hablando siempre de lo que tienen representación dentro del PIT-CNT. Estoy pensando que esta situación que abarca tanto a lo público como privado, seguramente hay muchas ramas en las cuales no están contempladas dentro del PIT-CNT. Seguro, sí. Tengo, como bien mencionabas, al integrante de la Comisión de la Legislación del Trabajo, creo que es así exactamente la comisión que funciona en el ámbito parlamentario, al diputado Luis Puig, integrante del Partido por la Victoria del Pueblo, espacio 567 del Frente Amplio. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto, como referencia ubicado a su izquierda. Sí, tiene razón, claro, porque si así como dije que a mi derecha estaba Beatriz Acosta, a mi izquierda tengo a Luis Puig, siempre y cuando no nos saquemos una selfie, como se dice ahora habitualmente, porque ahí se invierten no hay y usted pasaría a estar a mi derecha. Eso me preocupa. Lo cierto... Eso me preocupa, sinceramente. Usted también saboreó un rico mate. Muy buen mate. Muy buen mate. La verdad que tengo que confesarlo, nunca había tomado un mate cebado por Marcelo y la verdad que creo que es una buena experiencia, a repetir. Esta comisión de trabajo tercerizado que funciona en el ámbito del PIT-CNT hace 5 años que está conformada. Yo más o menos por esa fecha, no los 5 años, pero estoy pensando en el 2016, yo estaba internado, en el Hospital de Clínicas. Usted seguramente, ya venía trabajando con ellos, seguramente estuvo en el acto del 1 de mayo del 2016 y un par de días después, seguramente con el viento en la camiseta, ya con el equipo de asesores, armó algo que todavía está durmiendo en la comisión, que es este proyecto para prohibir lo que son las tercerizaciones tanto a nivel público como privado y también un proyecto de destercerización en los lugares donde está implementado. ¿Puede ser? Sí, y realmente es un proyecto que construimos con los compañeros de la Comisión de Tercerizados del PIT-CNT en contacto con muchos trabajadores que sufren, porque yo creo que es eso, sufren esa forma de relación laboral que si uno tuviera que definirla, bueno, es un sistema de sobreexplotación que elimina los derechos elementales de los trabajadores. Yo voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de avance de las tecnologías y todo el mundo dice cómo avanzamos hacia la conformación de la tecnología del siglo XXI, digo, muy bien, bienvenida la tecnología. Ahora, analicemos que hay casos, por ejemplo, los delivery, pedidos ya y algunas otras empresas donde esa tecnología del siglo XXI se combina con relaciones laborales del siglo XIX, donde jóvenes, hombres y mujeres, están llevando pedidos en bicicleta, a veces bajo tormenta eléctrica y demás, en esas condiciones de absoluta precarización y desconocimiento de derecho. Entonces, digamos, ojo que no todo lo que brilla es oro. En realidad acá hay un proceso de precarización de miles de trabajadores de empresas privadas
y también en el Estado. El Estado también precariza esas condiciones de trabajo y a veces en un mismo ambiente laboral, llamémosle en una dependencia del Estado, conviven trabajadores con salarios dignos, con buenas condiciones de trabajo, con contratos de función pública, con otros trabajadores que hacen tareas similares pero que ganan la tercera parte, que no tienen las mismas condiciones de seguridad en el trabajo, ni de salubridad, ni condiciones laborales. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que decimos? Cuando se desarrollan tareas permanentes en el Estado o en la actividad privada, esos trabajadores tienen que ser contratados en forma directa, no en forma tercerizada. Y a los que nos dicen que es para ahorrar presupuesto en el Estado, les decimos que es falso, que en realidad se ha demostrado en un estudio que se hizo en el Palacio Legislativo que si se asumiera que el conjunto de los trabajadores de limpieza pasan a integrar el escalafón del Poder Legislativo y se les aumenta el salario un 70%, además el Poder Legislativo ahorra plata. O sea que hay empresas tercerizadas que están haciendo el gran negocio contra las condiciones lamentables de trabajo que tienen muchos trabajadores. ¿Cómo se llega a esta situación? ¿Por qué se llega a plantear esta situación? Planteo esto otro. En un viaje que hice por Centroamérica me encontré con una situación que es realmente terrible, quizás peor que lo que son las tercerizaciones, que son las maquilas. Yo me asusté porque veía esa realidad como algo muy cotidiano, como algo muy instalado. Referentes de la zona me dijeron, tú quédate tranquilo, que eso en Uruguay no va a ocurrir, por la fortaleza que tiene el movimiento sindical, el movimiento social. Pero la verdad que esto me parece como que abre las puertas a una degradación en lo que tiene que ver con la relación sindicato-empresa y sindicato-país, ¿no? Sí, haciendo referencia a lo que vos decís, el sistema está planteado para justamente romper con la organización sindical. Porque, como decía bien Luis, yo pertenezco al sector limpieza también, uno de los sectores más vulnerados, ¿no? Y convengamos que en muchos lados, desde que se implementó esta modalidad, en que tiene su inicio medio fuerte en los 90 y, como bien decís vos, es preocupante porque deberíamos de tener esto un poco más menguado y sin embargo se está naturalizando el hecho de el trabajo tercerizado. Es una constante y bueno, y también como quien dice, se minimiza las tareas, ¿no? Por ejemplo, la tarea de la limpieza en lugares donde es una cosa esencial, y bueno, no solo eso, sino que también se vienen tercerizando puestos de trabajo que son a otro nivel. Entonces viene creciendo. Y lo que hace esto es generar, como decía Luis, en un ámbito de trabajo en donde incluso dentro de un mismo sindicato hay una línea invisible en donde uno plantea ciertas cosas que son que atañen al trabajador, y el que está al lado tuyo, a pesar de estar en el mismo sindicato, dice, bueno, sí, pero sos tercerizado, como que sos pero no sos, es como que fueras otra cosa, claro. Como que si fueras un trabajador de otra, otra cosa no se puede hacer, digo, y justamente prima mucho el miedo, es muy difícil sindicalizar a los trabajadores porque directamente los contratan y les dicen que no se pueden sindicalizar, directamente les dicen, y bueno, es doble trabajo, ¿no? Es doble trabajo. Hay es muy un atentado a la libertad de sindicalizarse del trabajador, ¿no? Sí, totalmente. A la Constitución. La tercerización es una estrategia empresarial. Tiene varios objetivos. En primer lugar, la rebaja en el que ellos llaman el costo de la mano de obra, la precarización de la mano de obra, la deslocalización de lugares donde hay fuerte sindicalización. Eso es lo que pasa en las maquilas, por eso desde Estados Unidos llevan
la situación a México, donde las organizaciones sindicales son menos fuertes y donde hay regiones de México donde prácticamente no hay organización sindical. Al mismo tiempo que una ecuación económica es una ecuación política y social, porque plantea la división de los trabajadores, claramente plantea la división de la clase trabajadora. Yo creo que una de las reivindicaciones y planteamientos importantes de nuestro movimiento sindical es que reivindica una sola clase trabajadora, donde hay que enfrentar esas estrategias empresariales, donde ha habido un avance importante en la comprensión de los sindicatos fuertes en Uruguay, que han integrado la necesidad de ayudar a organizar a los trabajadores tercerizados como parte de nuestra propia clase. Y si uno tiene que referirse a los trabajadores tercerizados a nivel del Estado, a nivel público, hay una falsa discusión en la cual la derecha permanentemente dice bajemos el costo del Estado, no incorporemos más gente a trabajar en el Estado. Ahora, eso es absolutamente falacioso, porque las tareas del Estado existen, las realicen trabajadores contratados en contrato de función pública, donde se le pagan salarios dignos, o trabajadores que cobran salarios miserables y donde la ganancia es de el empresariado que terceriza. Entonces, nosotros lo que planteamos es la regularización de esos cargos en el Estado, que va a ser más barato y estamos dispuestos a discutirlo, y además genera la dignificación del trabajador, porque el trabajo tercerizado lleva a que se considere que hay trabajadores de primera, de segunda y de tercera, con salarios distintos, con precarización, donde a veces logran el objetivo de separar las reivindicaciones de esos trabajadores. Entonces, para nosotros, y por eso presentamos el proyecto que tiene que ver con los procesos de destercerización, donde decimos, las tareas permanentes deben ser realizadas por trabajadores contratados en forma directa y permanente. Es una falsedad eso, achiquemos los puestos en el Estado, pero tenemos que tercerizar, y lo que tendría que cobrar el trabajador por sus tareas se lo llevan a empresas tercerizadas, ¿no? Esa falacia que se le escucho todos los días a dirigentes del Partido Nacional y del Partido Colorado, nosotros estamos dispuestos a discutirlo, porque como PVP Espacio 567 estamos planteando la regularización de todos los puestos de trabajo permanentes en el Estado, y que a través de las empresas privadas los trabajadores para tareas permanentes sean contratados en forma directa. Entonces nos dicen, bueno, pero eso es extremar la situación. No, ¿cómo extremar la situación? Si es más barato y al mismo tiempo dignifica el trabajo y da condiciones de salud, mejores condiciones de trabajo, ¿cuál es el problema? ¿Quieren discutir de costos? Discutamos de costos. Ahora discutamos también las condiciones que tienen miles de trabajadores y trabajadoras en nuestro país, donde lo que no se lleva para su casa el trabajador para atender dignamente a su familia, se lo llevan empresarios que no realizan ninguna tarea. Muchas veces son empresas suministradoras de mano de obra. Entonces, esto para el PVP, para la 567, es un aspecto fundamental que lo queremos reivindicar y queremos debatir. Queremos debatir con estos señores del Partido Nacional que dicen achiquemos el costo del Estado. Claro, salvo cuando nos planteamos poner impuesto a las altas jubilaciones militares. Ahí ellos dicen no hay que achicar el costo del Estado, no hay que achicar la cantidad de coroneles, no tienen ningún problema en los subsidios al gran capital extranjero, si les preocupa los subsidios a una madre jefa de hogar con 3 hijos a cargo. Ahí les aparece la cuestión de que hay que bajar el costo del Estado. Bajemos el costo del Estado cuando se nos dice... En Uruguay le damos mucha plata a los vagos, sí, le damos 600 millones de dólares. A las jubilaciones de privilegio de la caja militar sí le daremos plata a los vagos. ¿De qué número estamos hablando de trabajadores afectados o vinculados al trabajo mediante la tercerización? Más o menos, ¿de cuánto estamos hablando? Y nosotros, más o menos desde la comisión habíamos evaluado que alrededor de 120.000 trabajadores, tanto a nivel público como privado, ¿no? Más o menos. Esos no tenemos exacto, porque si bien desde la comisión en la parte pública, bueno, en la parte privada sabemos que no accedemos a información. Claro. En la parte pública se ha solicitado, se ha hecho de forma ordenada y se ha mandado a las diferentes entidades, se les ha mandado,
preguntado y no hemos obtenido respuesta. Incluso la respuesta es que ni siquiera saben cuánto personal, alguno que nos contestó, como que no han hecho, tampoco hay un control, o sea, se terceriza, pero no existe un control. Y bueno, eso acarrea todo lo que, o sea, lo que menciona Luis, ¿no? Y también hay un tema en esas empresas, que hay muchas empresas fantasma, hay muchas empresas que no hay nada, no existe la empresa, es uno que invirtió algo y con un celular maneja el destino de ciertas personas y se lleva la mayor parte de la plata, y bueno, no se cumplen ciertos aspectos a nivel laboral, a veces se lo lleva al ministerio, muchas veces se lo lleva al ministerio, y tampoco hay una forma fehaciente de controlar eso. Digo, no sigue sucediendo, y gente que es infractora, empresas que son infractoras, siguen brindando servicios, los siguen llamando de diferentes lugares, y bueno, es complejo, pero más o menos por ahí. ¿Tú mencionaste por casualidad una diferencia salarial de hasta un 70%? ¿Me pareció escuchar a mí o...? Hay diferentes situaciones, hay diferencias salariales que sí pueden estar en torno al 70%. Hay en algunos casos donde... Es como una, perdón, disculpe que le interrumpa, pero es una brecha muy grande entre alguien que está realizando la misma tarea en un mismo lugar físico. No es que estamos hablando de igual tarea, igual remuneración, no. En el mismo lugar, de manera permanente, una diferencia de un 70% yo con el de al lado. Sí, nosotros tenemos planteamientos en la Comisión de Legislación que hablan de ese porcentaje. Seguramente no es en todos los lugares, claro, pero hay brechas salariales muy importantes que uno dice, pero bueno, eso en realidad que genera peores condiciones de trabajo, peor alimentación para la familia del trabajador, mayor precariedad, ¿eso se ahorra por parte del Estado cuando estamos? No, eso va a engrosar las ganancias de empresarios que son intermediarios, que su única tarea es intermediar y realizar una organización del trabajo contraria a los intereses de los trabajadores. Yo sé que lo que estoy diciendo suena fuerte, pero nosotros estamos proponiendo la regularización de todos los puestos de los tercerizados en el Estado, y estamos dispuestos a debatir que eso es más barato para el Estado en la inmensa mayoría de los casos. Yo sé que van a poner el grito en el cielo. Bueno, es una propuesta que nosotros tenemos y que debemos debatir, y podemos dar elementos concretos de estudios que dicen que es más barato contratar en forma directa para el Estado de esos trabajadores, aumentarles el salario, y sigue habiendo un remanente a favor de ahorros para el Estado. Me imagino que les interesará discutir a aquellos que quieren bajar los costos del Estado, salvo que esos costos beneficien a el empresariado privado que no realiza tareas. Y esto es lo que ha pasado a lo largo de la historia de todo el siglo XX en nuestro país, en el cual el Estado ha sido funcional al desarrollo privado. Y cuando la empresa privada no invierte, allá va el Estado a tapar agujeros. Bueno, discutamos eso. Discutamos a quién sirven las tercerizaciones, como a quién sirven las privatizaciones. Discutamos eso. Es un debate que en realidad lo hacen monólogos desde la derecha, pero no se animan a dar un debate en serio sobre estos temas. Es una invitación. Hace unos días escuchaba, no recuerdo ahora, un relator de la ONU o de la OEA, en una de estas radios que pertenecen a los medios hegemónicos, planteando la ocupación a nivel estatal. Y en cuanto al bajar el costo del Estado, de los planteos que existían, ellos manejaban, o la ONU, la OEA, no recuerdo, voy a buscar después el nombre y mañana a ver si lo traigo aquí para contárselo a la audiencia, en cuanto a el promedio que se plantea dentro de lo que es aceptable como funcionarios del Estado. Y se hablan de un 18%. En Uruguay, decía él, estamos en un 16%. Inclusive, con alguna diferencia de que en algunos países tienen el 18% y no contemplan a la policía, no contemplan al ejército. Uruguay tiene el 16%, incluyendo precisamente todo eso. Justamente para desmistificar en cuanto a la ocupación de los funcionarios. Este porcentaje habla de la población activa, la población trabajadora, ¿no?
Yo me quedé sorprendido, sobre todo aparte porque lo estaba diciendo en un medio de los que habitualmente uno no escucha eso. Momentos importantes que estamos hablando de tercerizaciones también en estos días, gremios que en algún momento eran poderosos, están planteando movilizaciones por el tema consejos de salarios, que también está otra cuña más que está también debilitándose, sobre todo y fundamentalmente por el avance de sectores reaccionarios y de derecha para terminar y concluir con esa etapa de negociación colectiva, ¿no? Uh-huh. Bueno, en realidad hay una presión muy fuerte por parte de las cámaras empresariales, hay una presión que se ejerce muy fuertemente desde la reforma laboral en Brasil, desde la quita inimaginable de derechos en la Argentina con el gobierno de Macri, donde se ha llegado a autorizar el trabajo infantil a pedido expreso de empresas en diferentes provincias, tabacaleras y demás, donde se permite el trabajo de niños de 10 años, ¿no? A ese nivel de pérdida de derechos hemos llegado en Argentina. Esas mismas empresas, esas mismas cámaras internacionales presionan en Uruguay, y uno de los aspectos que yo podría decir, la gente conoce ese programa que presentó, por ejemplo, el senador Lacalle Pou, como candidato a la presidencia, lo que presenta Talvi en relación a los consejos de salario, no se conoce. Sin embargo, han hecho algunas afirmaciones muy por arriba, muy disfrazadas, diciendo, vamos a mantener los consejos de salario, pero vamos a flexibilizar. Por ejemplo, queremos que los consejos de salario sean voluntarios. Bárbaro. O sea que vamos a tener una andanada de grandes empresarios que van a tener la voluntad de negociar. Quieren eliminar los consejos de salario, quieren eliminar la posibilidad de discutir salario y condiciones de trabajo. Esa es una alerta que hay que dar, pero vienen por eso. Yo quiero ser muy claro lo que ha pasado este fin de semana en Argentina, donde la gente le dijo basta a el plan de desocupación, de exclusión y de hambre que impuso la derecha en Argentina, esa tan saludada por la derecha uruguaya. Ahora parece que no es de buen gusto decir que se saluda como saludaron cuando asumió el gobierno de Macri. Lo saludó Lacalle Pou, Verónica Alonso, Talvi, Sanguinetti, Bordaberry. Bueno, será porque eso es lo que proponen para nuestro país. Por eso nosotros como Espacio 567, bueno, y con algunas resoluciones que tomamos en las últimas horas, como la candidatura de Roberto Conde al Senado, con Virginia Cardoso en el segundo lugar al Senado y quien habla como candidato a diputado por Montevideo, estamos planteando salir a movilizarle para pararle el carro a la derecha. ¿Qué es eso? Y parar esos proyectos de sumir al Uruguay en la miseria que han sumido Argentina y Brasil a la inmensa mayoría de sus habitantes. Por tanto, bueno, estamos convocando a la lucha, estamos convocando a pararle el carro a esos proyectos neoliberales que van desde Talvi, pasando por Lacalle Pou y llegando al inefable Manini Ríos. Preguntarle a Beatriz Acosta o hablarle de consejos de salarios como hablarle en chino a la CTT, a los tercerizados. Bueno, en realidad sí, a título personal, y a nivel gremial, que siempre me manejé por pertenecer también por ser parte del PIT-CNT, y sí veo con preocupación, porque incluso lo hablamos. Pero los trabajadores tercerizados no tienen consejo de salario, ¿no? O sea, sí, los trabajadores, van en la rama. Claro, están afiliados, ya sea por diferentes grupos, y bueno, también pero el a veces que tiene una diferencia de 50%, del 70%, del 40% también, del salario, ¿cómo está contemplado en ese consejo de salarios? Y los que van a negociar son los que están con trabajo permanente. Claro, bueno, hay en algunos lugares hay una asociación, como quien dice, hay una aceptación del trabajador hacia el sindicato madre, y bueno, y desde ahí siempre se manejan algunos aspectos, pero sí a nivel más bien
quedamos medio por fuera por pertenecer a otro grupo o directamente el grupo, por ejemplo, el grupo de sector limpieza, también tenemos diferentes, y bueno, también se pelea, sí, a nivel de consejo de salario, obviamente. Lo que pasa que, como dice Luis, hay una creciente de parte de las empresas que están, parece que más organizadas, parece que han aprendido ciertas cosas y cosas que ya teníamos de anterior, bueno, en la negociación en que se vienen llevando adelante hay una quita y bueno, hay que fortalecerla, el tema de la organización sindical, ¿no? Yo para tratar de entender, claro. No entiendo mucho cómo es que se lleva a cabo, digamos, las negociaciones por parte de los que están tercerizados, trabajando en una tarea en la cual otros dirigentes u otros gremios van a negociar determinadas condiciones de mejoría en su calidad de vida. No sé cómo funciona. Disculpen la ignorancia. Sí. Bueno, lo que yo te menciono, por ejemplo, el sector limpieza pertenece a un sindicato. Entonces, de ahí se pelea por consejo de salario, obviamente, las reivindicaciones que se plantea desde el sindicato. Después, los que de repente... Ahora, en ese caso, no hay nadie que haga tareas de limpieza en ese sindicato, en esa empresa. Solo está totalmente tercerizada. No, porque el tema, por ejemplo, el tema de limpieza es a todo nivel, como dice Luis, en el Parlamento, como puede ser a nivel... el tema de la salud es que es una excepción de lo que yo te mencionaba. La salud como que asumió a los trabajadores tercerizados, los fue incorporando, también los tiene afiliados dentro de lo que es la parte de la salud, entonces van cambiando las realidades, ¿no? Y bueno, es todo un proceso, ¿no? Pero obviamente el hecho ese de trabajar como tercerizado, en lo que yo te mencionaba antes, está planteado para que así sea, ¿no? Es como para decir, yo no puedo hacer nada por vos, porque vos sos tercerizado. El propio lugar de donde vos trabajás y el mismo el sindicato, de repente podés estar afiliado al sindicato madre, y como que se plantean que hay cosas mínimas que se pueden hacer, ¿no? Cuando se hace referencia a la superexplotación, viene por los dos lados, ¿no? Viene por parte de la empresa, pero a veces viene también con lo que tenés supuestamente al costado. Yo creo que está habiendo un replanteamiento de los sindicatos uruguayos, porque a veces se daba una contradicción muy fuerte. Se decía, el sindicato está contra las tercerizaciones, y está muy bien que el sindicato esté contra las tercerizaciones. Ahora, cuando existen tercerizaciones, en ese concepto de clase, lo que decía Gerardo Gatti, el sindicato es el escudo de los débiles, la primera preocupación del sindicato debe ser cómo ayudar a organizar a esos trabajadores que están en condiciones más jodidas que el resto, que tienen más dificultades, que no tienen estabilidad laboral, que cambian de acuerdo a qué empresa gana las licitaciones en los entes del Estado. Entonces, si partimos de la base que estamos contra las tercerizaciones, pero que los trabajadores tercerizados son parte de nuestra clase, es la primera convicción que debiera acercarnos. Y yo creo que en eso se está avanzando, porque veníamos con dificultades. Direcciones sindicales, clasistas, comprometidas, pero que decían no a las tercerizaciones, entonces nosotros no intervenimos en esa situación. No, la clase trabajadora es una sola, y mi obligación como militantes sindicales generar mejores condiciones de organización para que la gente pueda pelear por sus derechos. Entonces yo creo que en eso se está avanzando. Hay gremios que están haciendo el esfuerzo por integrar a trabajadores tercerizados, se dan la salud, se dan el medicamento. Yo siempre manejo un ejemplo de el sindicato del gas. Nosotros teníamos en la empresa del gas una empresa de seguridad llamada Quildo, tercerizada, en condiciones de sobreexplotación a los trabajadores, horarios interminables, bajo salario, no pago en fecha, retraso de mes. ¿Y nosotros qué le íbamos a plantear a los trabajadores de esa empresa? Peleen ustedes, si sabíamos que estaban en las peores condiciones. El sindicato del gas asumió la pelea y entró en conflicto con la compañía del gas diciéndole,
si no obligan a esta empresa que respete los derechos laborales en toda la dimensión, bueno, el sindicato del gas asume la responsabilidad de ir al conflicto. ¿Por qué? Porque es un elemento básico de solidaridad de clase. Y eso me parece que debiera ser una constante. Y se está avanzando en el movimiento sindical en ese tema, se está avanzando porque compañeros como Beatriz, los compañeros como Marcelo, con los compañeros Gonzalo, los que están trabajando en la Comisión de Tercerizado, están también haciendo docencia en el movimiento sindical, que no se puede mirar para el costado, que estos trabajadores existen y que son parte de nuestra clase. Les agradezco mucho la visita a ambos, Beatriz Acosta, integrante de la Comisión de Tercerizados del PIT-CNT, Trabajo Tercerizado del PIT-CNT, a Luis Puig, diputado por el Partido por la Victoria del Pueblo, espacio 567. En concreto, este proyecto de ley está en comisión. ¿Cómo sigue este trámite? Con alguna dificultad, ¿Cómo sigue? Marcelo. Para tratar de entender a su vez al que está escuchando cuál es la tarea parlamentaria, cómo siguen estos proyectos, cómo se presentan, qué les falta, se está discutiendo, quién lo discute, alguien lo está leyendo para después opinar y ¿cómo es? A ver. Bueno, nosotros lo presentamos en el 2015, 2016, este proyecto, lo estuvimos discutiendo mucho con los compañeros de la Comisión de Tercerizados. Hicimos hace poco un encuentro de más de 250 trabajadores en el subsuelo del Palacio Legislativo, donde se veía la importancia de esto. Lamentablemente, Marcelo, y tal vez sin incapacidad nuestra, no pudimos convencer a nadie de que le diera para adelante este proyecto. A nadie. Tiene un solo voto este proyecto, el voto del PVP. Lamentablemente, seguramente por incapacidad nuestra, que no logramos convencer de la importancia que tiene las condiciones de trabajo de esto. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a sumarle movilización. Los proyectos, las leyes son producto de la movilización. Por eso yo reivindico lo que están haciendo los trabajadores tercerizados, movilizarse, y bueno, y nos plegamos a esa movilización. Y simplemente quiero anunciar algo que me pidió el compañero Perkovich, que en el local del PVP en Maldonado y Julio Herrera, el próximo miércoles a las 19:30 se va a realizar una mesa redonda con participación abierta sobre el trazado del tren de UPM, alternativas para la participación ciudadana, con la exposición de Juan Pedro Urruzola y referentes sociales, que nos parece que es un tema importante, de actualidad, que preocupa a mucha gente. Y bueno, el PVP, el espacio 567, quieran participar de esos debates, entonces estamos participando, invitando a esa charla abierta para el miércoles a las 19:30 en nuestro local. Así que muchas gracias. Queda el convite entonces planteado a ambos. Beatriz Acosta, bueno, muchas gracias por haberse trasladado hasta aquí. Por favor. A Luis Puig lo mismo, ¿eh?